puesto tu mano en el arado. Hoy quiero tocar otro tema que tangencialmente, o mejor dicho, es conectivo con lo que hablábamos hace 8 días. Y hoy vamos a hablar sobre la apostasía. Hoy vamos a hablar sobre qué, sobre la apostasía. Entonces vamos a mirar qué es eso, vamos a mirar qué es y vamos a mirar cómo la Biblia habla. Bueno, pero les quería decir antes, en ese entonces Dios le tocó a mi esposa para que tocara, cogiera este símbolo que es la barca, en donde el Señor entró con sus discípulos y se lanzó con ellos. Y hubo tempestades y hubo cosas, pero Jesús siempre estuvo ahí. De manera que este símbolo lo traemos ahora acá como un recuerdo de aquellas personas que comenzamos. Hoy hemos recibido 2 barcas y le quiero decir que ustedes, los que comenzaron, se metieron en la barca. Se metieron en la barca con nosotros, con la familia ministerial, y todos vamos en la barca. De manera que aquí, ministerialmente, mi familia está en la barca. Estamos haciendo la travesía de la barca. Entonces le voy a pedir a mi esposa que me ayude con esta barca. Entonces que me ayude con estas 2 barcas, por ahorita quitándolas de acá. Que me siga ayudando en esta barca, pero que las vamos a quitar de acá porque vamos a poner la Biblia ahí. Y vamos a seguir en la barca. Gracias. Vamos a seguir en la barca. Gracias, muy amable. Bien, vamos a mirar entonces la apostasía. Vamos a mirar qué es la apostasía, gracias. ¿Qué tiene que ver la apostasía? ¿Cómo es el asunto de la apostasía? Bien. Vamos a definir esto. Vamos a mirar. Lo que quiere decir la apostasía. La definición. Bien, se confluyen 2 vocablos en esta palabra. Usted sabe que las palabras tienen génesis, que las palabras tienen raíces o génesis. Y entonces normalmente quieren decir algo, hay un significado detrás de eso. Entonces, estos 2 vocablos vienen del idioma griego, también hay una influencia del idioma latino, pero lo tomamos del griego, que es un poco más exacto. Y dice, por ejemplo, uno de los vocablos o una partícula de apo, porque dice apostasía, está compuesta de 2, apos y apo y tasis. Apo, ¿qué quiere decir apo? Apo quiere decir alejarse. En griego, apo es alejarse, ¿cierto? Es alejarse. Y stasis es rebelión. Escuche, porque si tenemos en cuenta bien estos 2 significados, vamos a entender mejor lo que es la apostasía. Entonces, quiere decir alejarse y alejarse con rebelión. ¿Se da cuenta de eso? Alejarse y alejarse con rebelión. O alejarse, o puede ser que la persona solamente se aleje, o puede ser que la persona se aleje y aparte de eso se aleje rebeldemente. Pero, hasta ahora estamos definiendo eso. Y vamos a mirar entonces 2 cositas que, que nos amplían. Hay varias cosas que queremos tratar hoy para que nos amplíen bien el significado de esto. Entonces quiere decir alejarse. En otras palabras, y hay 2 cosas que ya podemos aplicarlas. Una es la renuncia, escúcheme, la renuncia completa y absoluta, o mejor, la renuncia completa en absoluta rebeldía a la fe cristiana. Esa es la primera definición. Una renuncia completa y absolutamente en rebeldía a la fe cristiana. O sea, que estamos sentando ya la definición y los términos lógicos. O sea, la idea es que alguien conoce al Señor, que alguien conoce a Dios, lo conoce, o sea, es partícipe de las mieles del Evangelio, conoce, anda con el Señor, pero llega un momento en que renuncia al Señor y a sus bendiciones. Entonces, ¿y esto en qué resulta? En un abandono
completo de Cristo. O sea, no quiere tener ni quiere saber nada acerca de Cristo. Esa es como digamos, la parte más neurálgica de la apostasía, que alguien después de haber conocido al Señor, alguien después de haber tenido una relación con el Señor, haber probado sus mieles, sus beneficios, sus bendiciones, después de algún tiempo se aparta. Pero vamos a mirar aquí que hay cosas bien interesantes, porque no todos los casos son iguales. Ahora, hay otra forma de apostasía que también la queremos mirar. Y es alejarse, porque la definición de apos es alejarse. Entonces también es alejarse, escuche, alejarse de las doctrinas sanas, alejarse de las doctrinas sanas y verdaderas que están en la palabra, alejarse de las doctrinas sanas y verdaderas que están en la palabra, que es la Biblia, y caer en enseñanzas heréticas que proclaman ser la doctrina real, entre comillas, o sea, que encubiertamente o muy encubiertamente, muy sutilmente se están usando algunas partes de la Biblia, pero se están tergiversando y o se están enseñando cosas extrañas. Vamos a mirar estas cosas como son. Ahora, vamos a ir a la Biblia. La Biblia nos empieza a mostrar que hay varias partes donde el Señor nos muestra el tema de la apostasía. La segunda carta de Tesalonicenses, segunda epístola de los Tesalonicenses, perdón, del apóstol Pablo. Estábamos mirando el capítulo 2. Y en el versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera. Pablo les está exhortando a los tesalonicenses, pero también a nosotros, a los cristianos, a los que creemos en Cristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Escuche eso. Estaba refiriéndose a una doctrina errónea que estaba saliendo por ahí, que decían que Cristo ya había venido, que ya había sido glorificado y que el rapto ya se había manifestado. Mire, pero dice que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice en el versículo 1, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Algunos en otra carta dijeron que ya había sucedido. Bueno, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este hombre de pecado y este hijo de perdición es el anticristo. Ahora, el asunto comienza, y le voy a dar una explicación. El hombre no se va a manifestar ya de una vez. Este anticristo déjame decirte, porque aquí tengo que darle varias cosas teológicas para que podamos entender el escenario de una mejor manera posible. Ustedes se acuerdan, ustedes saben que antes de que Cristo viniera, Dios envió su mensajero. La Biblia dice: y mi mensajero irá delante de mi faz y preparará el camino al Señor. Está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que preparó el camino a Cristo. Juan el Bautista fue el vocero, el que decía: arrepentíos y creed en el Evangelio, y viene uno tras mí que es más poderoso que yo, el cual no soy yo digno de desatar la correa de sus zapatos. Ese es un modelo que Dios hizo, el Padre lo quiso, así fue, que el mensajero Juan Bautista fuese el que preparase el camino al Señor. Le voy a decir algo, le voy a explicar, y es que venía un rey, venía alguien grande. Por eso Isaías dice que un hijo nos es nacido y el principado sobre su hombro, ¿no? Isaías lo dice: y será su nombre admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá límite, ni su reino, dice el Señor. Entonces era todo un príncipe y tenía que tener alguien que le hiciese la antesala. Por eso Dios manda a Juan el Bautista, lo manda para preparar el camino. Ahora hay allí varias cosas tan interesantes y tan extraordinarias que uno dice: wow, hay cosas que a veces a uno se le salen como para digerirlas. Y este hombre prepara el camino del Señor, predica que viene un profeta mucho más grande, más poderoso.
Pero yo te digo algo. El mensajero que se llamaba Juan el Bautista, Dios lo preparó con una unción, con unos poderes, con unos milagros extraordinarios. La Biblia dice que cuando este hombre predicaba, escúcheme, le voy a dar unos datos, que cuando este hombre predicaba, se reunían cerca de más de 2.700 personas diarias. Josefo, el historiador Josefo, que escribió muchas cosas de la iglesia cristiana y de su tiempo contemporáneo, escribe y dice que cerca de 40,000 personas se reunían cada mes para escuchar a Juan el Bautista. Cerca de 40,000 personas mensuales. ¿Se imagina usted una iglesia de 2.300 personas o más diariamente, cada día, todos los días? Escúcheme, la predicación de Juan el Bautista era diaria y habían más de 2,000 y tantas personas que escuchaban su predicación, la escuchaban y se convertían al Señor. Venían en una actitud de arrepentimiento y se bautizaban y aceptaban al Señor. Bueno, ¿por qué? Porque Dios estaba preparando el escenario y él venía con el poder del Espíritu de Dios. Ustedes saben que Juan el Bautista desde el mismo vientre de la madre fue lleno del Espíritu Santo. Es una cosa extraordinaria, es algo maravilloso. Son vasos ungidos, vasos escogidos. Y aquí te tengo que decir algo. ¿Sabe qué dice la Biblia de Juan el Bautista? La Biblia dice de Juan el Bautista que su piel era, que su vestido era una piel de oveja, era una piel de camello, era una cosa, era un cinto de cuero acá. Y ustedes miran a Juan el Bautista, lo miran y lo miramos como lo describe la palabra. Y realmente vemos cosas que nos extrañamos o nos damos cuenta de ciertas verdades. Mira, un hombre que vivía en el desierto, un hombre que se vestía no con una túnica, no con una tela, sino con una piel de animal, ¿no? Y se la forró y la cuadró acá y la cogió acá. Y déjeme decirle que tenía un pelo grande, una barba grande y que pasándose en el desierto, predicando todos los días en el desierto, con una piel de camello sobre su cuerpo al rayo del sol, pues realmente toda esa descripción que le hago no era algo muy atractivo, ¿no? Era un hombre que parecía más bien como una persona, como un habitante de la calle, ¿no? Con su melena grande, con su barba grande, oliendo tal vez a sudor bajo los rayos del sol. No era muy atractivo. Juan Bautista en su aspecto físico no era muy atractivo. Pero ¿qué era lo que lo hacía atractivo? Te digo algo, lo que lo hacía atractivo era lo que salía por su boca, lo que salía, la unción del poder de Dios que salía por su boca. Y hacía milagros y prodigios y la gente venía a escucharle. Yo te digo algo, si ese era el que preparaba el camino al Señor, si ese era el que estaba tendiendo el tapete, la alfombra roja para que Cristo entrara, y esa era la calidad de milagros y de prodigios que hacía, ¿cómo sería el verdadero, el que venía, el que caminaría sobre el tapete? Ese sería extraordinario. La Biblia dice, y nosotros vimos su gloria como del unigénito del Padre. Aleluya, aleluya. Y dice Juan, yo no soy capaz, no merezco desatar ni la correa de sus zapatos. ¿Te imaginas la magnitud de las dos cosas como eran? Pero yo te tengo que decir algo. Este hombre del que habla Tesalonicenses dice que no vendrá sin que antes se presente y se manifieste. Este hombre también tiene sus Juan Bautista. Este hombre también tiene sus presentadores. Hay todo un panorama, y no se lo puedo escribir tanto acá, pero hay todo un panorama que irá preparando el camino para la apostasía final, para el anticristo, porque la apostasía terminará con él. Él será la cabeza de la apostasía. Él será el apóstata de todos los apóstatas. Y él convencerá al mundo de cosas perversas e inmundas. Él llenará el mundo de cosas extravagantes y reinará y hará como él quiere. Y se opondrá, dice, a todo lo que sea Dios. Dice que se opondrá a todo lo que sea Dios. Y se hará adorar como Dios. Este será el apóstata, el más grande de todos los tiempos, de todos los siglos, el anticristo, que querrá
querrá decir que Él es el Mesías, que dirá que Él es el ungido, que dirá que Él es el Salvador del mundo. La gente será engañada por este inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice la palabra. Por eso miramos acá. Pero este hombre tendrá sus servidores, este hombre tendrá sus pequeños anticristos que le prepararán el camino para cuando él entre en el escenario mundial. Así se lo estoy diciendo. Bien, entonces vamos a mirar algunas cosas bien interesantes. Habíamos dicho que apo significa alejarse, que la apostasía se refiere a alguien que ha aceptado al Señor Jesucristo, que lo ha conocido y que luego se ha apartado, que no ha querido nada más con Él. Eso es el asunto. Vamos a mirar otras cosas para entender más a profundidad esto. Mira, ese está en esta definición, pero quiero traer otras definiciones. Es diferente, es igual a ser necio, es igual a ser ateo, es igual. ¿Cómo es el punto? Mira, ¿qué es, por ejemplo, un ateo? Mire, ateo, te lo voy a decir, es alguien que no cree en la existencia de un ser superior o de Dios. Es alguien que no cree que exista Dios. Ese definitivamente no ha creído, no cree que exista un Dios, nunca ni siquiera ha sido religioso. ¿Sí? Y yo conozco personas así. Conocí a un hombre que era ateo, marxista, leninista, y sabe que cuando hablábamos así, tocábamos del evangelio, me decía, mi mamá asistía a una iglesia de esas cristianas, mi mamá murió siendo ahí cristiana, pero yo nunca creí en eso. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de eso? Que esos son los espejos diarios. Ahora, mira, yo le digo algo. El ateo es una persona que niega la existencia de Dios, que no cree que hay Dios, que no ha tenido ni un contacto espiritual con el ser superior y lo niega. Pero yo te digo algo. Dios está hermosamente enamorado de esas personas ateas. Dios ama profundamente a los ateos. Dios quiere de todas las formas y de todas las maneras hacerle comprender a esa persona que Él sí existe y que es un Padre Celestial. Aunque a usted le parezca extraño esto que le estoy diciendo, pero se lo estoy aclarando. Dios está ahí con su amor para convencerlo. Les comenté de una vez de un ateo que comenzó a hablar con nosotros una mañana que salíamos de una oración, y este hombre era ateo, no creía en Dios. Al mes estaba yendo a la iglesia, se estaba convirtiendo al Señor. Yo te digo que Dios realmente ama profundamente a los ateos, a los que dicen yo no creo en Dios, a los que ni siquiera lo han conocido, a los que ni siquiera han ido a una iglesia cristiana ni católica. A esos Dios los ama profundamente. ¿Por qué? Porque son ciegos. Y estos ciegos están bajo la compasión de Dios. Dios ama a los ateos, se lo tengo que decir hoy. Dios ama profundamente a los ateos. Y te dejo con esa definición ahí. Ahora, hay otra definición. Dice el necio. Mire, ¿qué es el necio? El necio dice, en cambio, que no hay Dios. Pero escuche esto, no hay Dios, pero eso es un argumento para vivir su vida pervertida y corrupta. Es un argumento que esta persona tiene para vivir su vida pervertida y corrupta. O sea, a él no le conviene reconocer que hay Dios porque él lo que quiere es vivir su vida perversa. No quiere, y en el fondo de su alma y de su corazón sí sabe que hay un Dios, pero no lo quiere seguir. Ese es el necio. Escúcheme, ese es el necio diferente al ateo. Para que entendamos, esto es doctrina. Lo vamos a mirar en el Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice en su corazón, no hay Dios. En el versículo 1 dice, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga lo bien.
Estas personas necias, estas personas necias son las que niegan a Dios, pero con un propósito personal de vivir su vida perversa y corrupta. Entonces el razonamiento es, bueno, si no hay Dios, tampoco hay cielo. Si no hay cielo y no hay Dios, tampoco hay infierno. Yo hago lo que a mí se me dé la gana, porque igual no vamos a ir ni al cielo ni al infierno. Este es un necio porque en el fondo de su corazón sí sabe que hay Dios, pero que quiere vivir su vida perversa y corrupta, para que nos quede claro. En el Salmo 14, 1, 7 dice las mismas palabras. Cada uno se había vuelto atrás. Escuche, porque ahí está la razón de lo que le estoy diciendo. Ahí se nos resuelve el asunto. Dice, cada uno se había vuelto atrás. ¿Atrás de qué? Atrás de conocer al Señor. Saben y conocen que Dios existe, pero lo quieren negar porque quieren vivir su vida perversa. Es diferente al ateo, ¿te das cuenta? El ateo sí está completamente convencido, creyendo que lo que él dice es una verdad, que no hay Dios. Pero este sí sabe que existe Dios y en el fondo de su corazón sabe que existe Dios, pero lo niega para vivir su vida como se le dé la gana. Ese está todavía más grave. Entonces, el ateo y el necio son dos cosas totalmente diferentes. Dos cosas totalmente diferentes. Ahora, existe también, en términos modernos, el agnóstico. ¿Qué es el agnóstico? El agnóstico no niega la existencia de Dios, escucha. El agnóstico no niega la existencia de Dios, pero afirma que se trata de algo indemostrable. O sea, él dice, yo no niego que no haya Dios, pueda que sí, pero ¿cómo lo demostramos? Entonces, normalmente son matemáticos, ¿no? No, bueno, no todos los matemáticos son agnósticos, ¿no? Aclaro eso, no todos los matemáticos o los buenos matemáticos son agnósticos. Normalmente las personas que son personas de cierto nivel académico y que todo lo quieren comprobar por medio de la ciencia, se les ha formado, se les ha estructurado en su manera de pensar que todo tiene que ser demostrable. Lo que no es demostrable, entonces no se puede aceptar como una doctrina verdadera. Por eso es que hay algunas personas que tienen problemas con el evangelio, porque todo lo quieren comprobar, todo lo quieren que sea por fórmula, que esto más esto da esto. El agnóstico tiene ese problema. El agnóstico dice, yo no lo puedo negar, yo no puedo negar que no exista, pero ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo lo demostramos? Hasta que Cristo venga y toque su mente y su corazón. Dios tiene unas cosas poderosas para hacerlo. Dios es poderoso. A este agnóstico Dios también lo ama. Dios también lo ama. Lo vamos a ver en Hechos 17, 23. Estaba Pablo allí, en Atenas. Estaba allí esperando que llegaran otros discípulos. Pero mientras tanto él recorría la ciudad y dice que vio muchos santuarios. Dice, porque en el Hechos 17, 23 dice, porque pasando, dice Pablo, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. ¿Sí ve? O sea, estos decían, no se puede demostrar a Dios, ese Dios no lo podemos demostrar. O sea, le hacemos estatua a Venus, le hacemos estatua a Apolos, le hacemos estatua a estos diferentes, pero no le podemos hacer una estatua al Dios no conocido porque precisamente no lo conocemos. Pero en el fondo de su corazón decían, hay un Dios que no conocemos. Hay un Dios que no, ese es el agnóstico. Lo conocemos, pero ¿cómo lo demostramos? No lo podemos demostrar y por tanto tampoco le podemos hacer una imagen. Le tenían solamente un sitial allí. Le tenían como un pedestal y le habían escrito, aquí estará el Dios no conocido. ¡Ja! Esa es la oportunidad que Pablo estaba esperando. ¿Te digo algo? Dios ama a los agnósticos. Dios ama a los agnósticos porque por lo menos en el fondo de su corazón creen que hay una divinidad, pero que no la pueden demostrar, que todavía no han tenido. Ellos se basan en sus experiencias personales. Esa gente a mí en el fondo me gusta, mira, porque tienen que experimentarlo personalmente. Y te digo algo, Dios es un Dios personal. Por eso Pablo se entusiasmó y le dijo, a este Dios es al que yo les predico y se lo quiero presentar, se los quiero decir quién es ese Dios, porque veo que ustedes son religiosos.
espiritualmente abiertos, pues Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra, y comienza un discurso poderosísimo. Mucha gente creyó. A los agnósticos Dios también los ama. Aleluya. Ahora, tenemos otra definición. El hereje. ¿Qué es el hereje? Dice así: es alguien que cree y enseña una doctrina falsa. Es alguien que ¿qué? Que cree y enseña, cree la doctrina falsa, la cree y la enseña, no contenida en la Biblia. Cree y enseña una doctrina falsa no contenida en la Biblia. Y en el peor de los casos, sustraen algo de la palabra y lo tergiversan y lo dan como una doctrina. Por ejemplo, usted habrá tenido contacto con estas, o más bien, no tanto contacto, sino noticias de esta secta que se llama Creciendo en Gracia, que dice: ya estás bendecido, ya estás salvo, ya estás en Cristo Jesús, ya estás amparado, ya estás prosperado, O sea, el hecho de que aceptes a Cristo Jesús, ya quedas marcado por siempre y para siempre. De ahí en adelante, vive tu vida como te dé la gana. El secreto era que aceptaras a Cristo. Después de que aceptes a Cristo, ya no te puedes ir para el infierno. Ya no te puedes perder, ya no te puedes, ya las riquezas te buscarán. Y vive de ahí en adelante tu vida como te dé la gana. Esa es una doctrina falsa. El que persevere hasta el fin en la santidad, en el temor de Dios, en el amor de Dios, haciendo la voluntad de Dios, dice la Biblia, que éste será salvo. Aleluya. Por eso estamos mirando estos ejemplos bíblicos. Estamos mirando estas cosas que nos aclaran un poquitito el panorama de lo que es la apostasía. Estamos haciendo una contextualización de estas cosas y miramos bien para saber en qué estamos parados y en dónde estamos parados y en qué línea están las diferentes personas que a veces nos toca conocer. Por eso yo te digo algo. Si Dios ama al ateo, ¿quién eres tú o yo para que no lo amemos? Amemos al ateo. Él está ciego espiritualmente. Él no cree que hay Dios, pero Dios se está acercando, tratando de acercarse a él para que lo conozca. Y tú eres un enviado de Dios. Tú eres una oportunidad de Dios para que él conozca que sí hay Dios. Les comenté ese caso de ese hombre que nos abordó esa mañana ahí, y él decía que era ateo, y comenzamos a hablarle. Al mes ya se estaba convirtiendo a Cristo profundamente. Dios lo tenía en su lista. En su lista, aleluya. Por eso usted y yo tenemos que amar a los ateos. Tenemos que amarlos. Tenemos que amar a los ateos porque ellos son ciegos espirituales. Aleluya. Gloria a Jesús. Mira, tenemos que amar a los agnósticos porque ellos, aunque no tienen una relación profunda con el Señor, en algún momento la pueden tener. Escúcheme, creen que hay un Dios, lo creen, esos por lo menos todavía creen que hay un Dios, pero quiero verlo. O sea, ¿hasta cuándo? ¿A dónde? Cuando te presente Dios la oportunidad, tú lo puedes tocar con el Señor, con su palabra, le puedes hablar, le puedes decir: Dios te ama profundamente, y Él puede hacer cosas maravillosas. Entonces, a estas personas nosotros los podemos amar, y a los herejes los tenemos es que amar pero corregir, ¿no? Los tenemos que amar pero corregir con amor, ¿no? Pero ahora de pronto vamos a mirar eso. Ahora vamos a mirar unos ejemplos, de estas cosas. Vamos a mirar los ejemplos de la apostasía. Ya dijimos que el apóstata es aquel que sí conoce a Dios, que sí lo ha visto, que ha visto sus milagros y que después de eso se vuelve atrás. Eso es sencillamente terrible y espantoso. Vamos a mirar por acá. Que la apostasía es mucho más grave de lo que usted cree. Por lo menos el ateo niega completamente la existencia de Dios, pero es que el apóstata, ese sí que está grave, porque ya conoció a Dios, ya conoció al Señor, ya conoció sus milagros, conoció sus bendiciones, y se devuelve. Por eso el mensaje de hace 8 días es: no pongas tu mirada atrás. Si has colocado tu mano en el arado, sigue adelante. Mira,
Vamos a mirar. Vamos a mirar algunos ejemplos de apostasía. Uno de los ejemplos, el pueblo de Israel fue un pueblo apóstata en muchos momentos de su historia. Apostataron de la fe, conocieron al Dios vivo, conocieron al Dios verdadero y sin embargo se volvieron atrás. Eso es apostatar de la fe, eso es devolverse, eso es retroceder, devolver ese camino. Dice en el Éxodo 32:1, dice: al ver los israelitas, escucha esto, estaban en el desierto, los había sacado Moisés, habían visto cómo Dios abrió el mar rojo, lo vieron cómo abrió el mar rojo. Eso es una cosa extraordinaria. Ellos mismos pasaron en seco, pasaron sus plantas de los pies, pasaron por el río en seco y las columnas de agua estaban al lado y lado bramando y no caían encima de ellos. Pasaron al otro lado. Cuando pasaron se dieron cuenta que los egipcios empezaron a perseguirlos y cuando quisieron llegar hasta donde ellos, las aguas cayeron encima. Dios les estaba mostrando sus milagros, Dios les estaba mostrando sus prodigios, Dios les estaba mostrando cantidad de cosas maravillosas. Les dio carne en el desierto, les mandó las codornices, les mandaba el maná. Vieron la gloria de Dios, la vieron. Esos tuvieron un encuentro personal con Dios. Y vea lo que pasa en Éxodo 32:1. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, porque Dios le había dicho: sube al monte, te voy a dar la ley para este pueblo, voy a escribir la ley de los 10 mandamientos, sube al monte. Y entonces se demoró más de 40 días. Y dice que los israelitas, dice que al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón. Aarón era el sacerdote. Y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Un pueblo que había visto la gloria de Dios, que había visto los prodigios de las 7 plagas de Egipto, que habían sido bendecidos cuando Dios no tocó sus primogénitos y no se los mató. Tantas maravillas, tantos prodigios que estos israelitas vieron y ahora están diciendo: queremos que nos haga otros dioses. No creían, o sea, se volvieron atrás, cambiaron la gloria de Dios. Lo mismo sucedió en Jueces 2, 16 y 17, el mismo asunto. La apostasía, escúcheme, de todo un pueblo, la apostasía de toda una comunidad que habían visto la gloria de Dios. Eso se llama apostasía, alejarse en rebelión, alejarse en rebelión. Eso es apostasía, alejarse rebelde de la santidad de Dios, de la presencia de Dios, de la bendición de Dios, alejarse de la gloria de Dios. Y peor aún, alejarse en rebeldía. Eso es apostasía, conocerlo a Él y después decir: no quiero tener nada con Él. Y sabiendo que Dios existe y sabiendo que hizo milagros, decir después: no hay Dios. Eso es necio, 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 necio el que, habiéndolo conocido, es decir ahora que no existe. Eso es necio, eso es terrible. Vamos a mirar otra. Esto es de un pueblo, pero vamos a mirar otra. Vamos a mirar una persona, un hombre de carne y hueso que fue apóstata en la Biblia. La Biblia dice en primer libro de Samuel 15, 16 y 11, dice de la siguiente manera: la palabra del Señor vino a Samuel. Le vuelvo a repetir para quienes que escriben, primer libro de Samuel 15, 10 y 11. La palabra del Señor vino a Samuel, al profeta, al vidente, y el Señor le habló y le dijo: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. ¿Qué dice? Se ha apartado de mí,
Saúl había visto la gloria de Dios muchas veces. Había visto las batallas, como Dios se las había hecho ganar. Le había entregado a sus enemigos. Había visto la gloria de Dios a través de Samuel. Saúl conocía a Dios, pero aquí dice que se apartó de Dios. Ese es uno de los clásicos apóstatas que hay en la palabra. Vean, y entonces el profeta tiene que ir a confrontarlo. Lo tiene que confrontar. Y entonces en esa misma escritura, primer libro de Samuel 15:23, el profeta lo confronta y le dice: porque como pecado de adivinación, escuche, como pecado de adivinación es la rebelión, es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Te das cuenta? La definición que dijimos de la apostasía es alejarse y rebeldizarse. En el primer versículo 10, Dios está diciendo que él se apartó, se alejó. Y en el segundo versículo, Dios le está diciendo a través de Samuel que es pecado como adivinación también la rebelión. Se cumplen las dos cosas de la apostasía: alejarse y rebeldizarse. Pero también te quiero aclarar algo. Independientemente de que una persona se aparte y se rebeldice, si se aparta puede ser apostasía, si se rebeldiza puede ser apostasía, y si se suman las dos puede ser apostasía. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de esta situación? ¿Te das cuenta? Entonces ese es el punto. Mira, otro ejemplo: muchos discípulos de Jesús también apostataron de la fe. Dice, al escuchar muchos de sus discípulos, al escuchar a Jesús, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede soportarla o aceptarla? Juan 6:60. Juan 6:60. Dice, muchos de sus discípulos, escucha, discípulos es aquel que ya andaba con él, que había creído en él, que caminaba con él, que creía en él. Por eso la Biblia lo está especificando, lo está aclarando: muchos de sus discípulos, no muchos de los oyentes desprevenidos o momentáneos, no, discípulos, gente que ya habían andado con él, caminaba con él, habían visto sus milagros, habían visto sus prodigios, se habían subido, habían visto la barca, una cantidad de cosas. ¿Te das cuenta? Y dice así: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6:66. Ahora, te digo, si en la mismísima cara del maestro la gente apostató de la fe, si en la misma compañía del maestro la gente apostató de la fe, es algo que está en la palabra. Es algo que la palabra nos previene. Es algo que la palabra dice que algunos apostatarán de la fe. Lo vas a encontrar en 2 de Timoteo 4:3 y 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y escuche, apartarán de la verdad el oído. ¿Sí ve que ya habían escuchado la verdad? Y se volverán a las fábulas. La gente se apostatará de la fe. Esta es una doctrina bíblica, la tenemos que aprender. Por eso usted se dará cuenta, como decíamos el domingo pasado, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque algunos apostatarán voluntariamente, se saldrán del camino. ¿Te das cuenta? Ahora vea, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo es este proceso? Mira, analicemos. Primero el cristiano se enfría. Por eso es que esto es tan importante, lo que estamos predicando, la relación con Dios. Primero el cristiano se enfría, o sea, deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de
a conectarse a los ayunos los sábados, deja de asistir a la iglesia cuando se podía presencialmente y comienza su nivel espiritual ¿a qué? A bajar. Eso es alejarse. Eso es alejarse. ¿Alejarse de quién? Del Señor. Yo no estoy hablando que se aleje de la iglesia, se está alejando del Señor. Cuando una persona deja de leer la Biblia, cuando una persona deja de orar, baja su nivel de oración, ¿sí? Se está alejando de la comunión con Dios. Se aleja de la comunión. La cosa comienza suavemente. La cosa no comienza así, ¿no? La cosa comienza con un proceso de deterioro espiritual. Y a veces la persona no se da cuenta de eso. A veces la persona, mira, entonces, baja el nivel de oración, ¿sí? Baja el nivel de oración. Si oraba 2 horas, entonces ya ora 1. Si oraba 1, ya ora 10 minutos. Y así se le empieza a bajar el nivel. Se le empieza a bajar el nivel. Y ese tiempo que oraba, entonces ya se lo dedica a otras cosas. Se lo dedica al General Naranjo. Se lo dedica a la novelería, ¿sí? Porque eso tiene que ser, ese espacio se tiene que llenar con algo. Se tiene que llenar con algo. ¿Te das cuenta? Comienza un proceso de enfriamiento en el cristiano. Entonces, eso le da campo en su mente para hacer razonamientos que son de su carne, que no vienen del Espíritu, y comienza a cuestionar las verdades bíblicas. Comienza a decir, es que en esa iglesia lo que quieren es mi dinero. En esa iglesia lo que quieren es que yo les trabaje gratis. Y comienzan las cizañas. ¿Se acuerda de la cizaña? Comienzan a hacer razonamientos. Comienzan a hacer cosas que no son del Espíritu. ¿Te das cuenta? Comienza el enfriamiento. Entran a hacer razonamientos que no son de Dios, que son de la carne. Y por último, después del enfriamiento, que es consecuencia de haberse alejado de Dios, después entran en rebelión. Es un proceso. Ahora te digo, en ese momento, su carne es un terreno abonado para Satanás. Su carne es un terreno abonado para Satanás. Aleluya. Bien, vamos a mirar la apostasía según las doctrinas falsas o las falsas doctrinas. Mira, hay personas que se cansan de escuchar la verdad del Evangelio y van en busca de algo exótico, de algo más Por eso está la nueva era, por eso están los gnósticos, por eso están tantas cosas que le ponen en bandeja de plata a las personas así. Por eso en 1 Timoteo 4:3 dice que escucharán a doctrinas de demonios. Escucharán a doctrinas de demonios, ¿no? Y prefieren dejar de oír la verdad y creer en los mitos. Por eso Dios les manda un poder engañoso, dice la Biblia, por cuanto no creyeron a la verdad y sus pensamientos sean entenebrecidos por la mentira del pecado de Satanás. Judas 4 dice así, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Mira, y en Timoteo 4 dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que quieren oír, maestros que ellos quieren oír, lo que quieren oír sus oídos, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos o a las fábulas o a las mentiras.
Hay muchas escrituras de las que Dios nos está hablando, de las que Dios nos está diciendo, que habrá ese tipo de apostasía, que con prodigios y aún señales y grandes mentiras, la gente correrá hacia esas falsas doctrinas. Pedro, el apóstol, en su segunda carta, también lo escribe. En el capítulo 2 y en el verso 1 y 3, también lo está diciendo. Pero habrá también falsos profetas entre el pueblo, o sea, hoy. No fue solamente para el Antiguo Testamento, los israelitas, también sucederá en la iglesia. Cristo lo dijo en Mateo 24, que se levantarán falsos cristos y falsos maestros y arrastrarán aún a los escogidos. ¿Arrastrarán quién? A los escogidos. Por eso aquí predicamos la palabra de Dios. Por eso aquí predicamos la sana doctrina. Por eso nosotros nos vamos a la Escritura, como dice el Señor, como dice el Rey, que nosotros tenemos que predicar la sana doctrina. En 2 de Timoteo 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué es necesario todo esto? Porque es necesario que se predique la palabra, que lo haga a tiempo y afuera de tiempo, que redarguye, que reprenda, que aunque a la gente le parezca cansón, aunque la gente diga: uy, este pastor está dando látigo, uy, esta pastora está diciendo. Hay que predicar la palabra porque lo dice ahí. Predica la verdad, predica la palabra, te va a costar. De pronto te piden en la iglesia, de pronto te dicen: no queremos ese tipo de mensaje, queremos que nos predique algo bonito, queremos que nos diga cosas bonitas. De pronto te costará, de pronto te va a costar, pero tienes que hacer la voluntad del Padre. Tienes que predicar lo que Dios quiere que prediques. Por eso dice: y exhorta, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio, mantente en tu lugar, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio y agrada a Dios. Agrada a Dios. Esta mañana estábamos hablando con mi esposa y nosotros decíamos: nosotros queremos agradar el corazón del Padre. Aquí, en estas dos barcas, queremos agradar el corazón del Padre. Queremos que los que estén en la barca agraden el corazón del Padre. Pero hay que empezar por nosotros, por los líderes, por los que estamos al frente. Es agradar el corazón del Padre. Agradarlo a Él. Para que la gente no tenga excusa. Para que la gente no diga: oh, si me hubieran predicado, si me hubieran dicho, si me hubieran advertido, yo lo hubiera hecho. Por eso el Señor se cura en salud y dice: hábleles, escuchen o dejen de escuchar. Hábleles, predíqueles, exhórtales, escuchen o dejen de escuchar. El papel del predicador, el papel del evangelista, el papel del pastor es predicar la palabra. La Biblia dice que el sacerdote, dice en Ezequiel, dice que les predicará lo bueno y lo malo. Que les predicará y que aprendan a discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Escuchen o dejen de escuchar, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina y habrá falsos profetas y falsos maestros y los llevarán cautivos con sus falsas doctrinas, con sus promesas, con sus cosas perversas, con sus mitologías, con sus estrategias de hombres, y apartarán el oído de la verdad y harán que también sean como apóstatas, como personas que no conocieron al Dios verdadero,
como personas que no. Mira, uno cree que a veces las personas ya tienen claras las cosas y no las tienen claras. Uno tiene que a veces predicar y volver y predicar porque las cosas todavía no han quedado bien grabadas en el corazón y en la mente de la gente. Por eso uno tiene que a veces por eso el apóstol dijo, pero yo no me cansaré de repetiros siempre las mismas cosas, lo dice el apóstol. No me cansaré siempre de repetiros las mismas cosas, aunque parezca cansón, pero se lo tengo que repetir. Eso se llama una concientización. En marketing eso es un posicionamiento, posicionar. ¿Posicionar a quién? A Cristo y su sana doctrina. Cristo y su sana doctrina. Ese es el punto. Pero usted y yo, escuche, nosotros, dice Hebreo 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden. Aleluya, diga eso es para mí, diga eso es para mí. Esa palabra me la cojo, me la apropio. Aleluya, por eso la palabra es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Aquí no predicamos filosofías, aquí no predicamos un mensaje filosófico bonito, rimbombante. Aquí predicamos la poderosa palabra del Padre, que es la que produce efectos, que es la que penetra hasta el alma y el corazón y que penetra hasta los tuétanos y destruye argumentos, destruye falsas profecías, destruye cosas negativas. Es la palabra la que nos limpia. Mira, yo he conocido gente que ha sido atea, que ha sido gnóstica, que ha sido gente envenenada. Los marxistas son los más envenenados que hay. Ustedes les hacen un adoctrinamiento y es un adoctrinamiento que es un veneno. Odian todo, todo lo odian. Odian el sistema, odian los gobiernos, odian a los ricos, odian, es un odio. Les clavan un odio tremendo. Pero yo te digo, cuando una persona de esa se convierte al Señor, la palabra de Dios es un desintoxicante. Es tan poderosa la palabra. La palabra es un desintoxicante. Comienzan a leer la palabra y Dios los empieza a desintoxicar de todo ese veneno que le clavaron en la mente y en el corazón. La palabra es así de poderosa. Por eso la Biblia dice que ella tiene que penetrar hasta los tuétanos. Tiene que penetrar hasta los tuétanos para que limpie toda la vida del ser humano y comience a producir vida y vida en abundancia. Por eso Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, no somos apóstatas, no nos alejamos, no nos rebelamos, nos sometemos. Y aunque hayan cosas en nuestra mente que no las entendamos, aunque haya cosas que en esta vida no entendamos el porqué de las cosas, seguiremos adelante. Porque Dios no nos dijo hasta que entiendas, sino al que cree. Al que cree, al que cree, al que cree. Dice la palabra, aleluya, es al que cree. Pero dice, nosotros somos los que tenemos fe para preservación del alma. Fe es creer, agarrarse de las promesas, agarrarse así, tal cual, de la palabra del Padre. Esta palabra ha tratado de ser aniquilada, ha tratado de ser por debajeada, ha tratado de ser que ya no tiene vigencia. Mire, ya no tiene vigencia, ¿no? Por eso los que hacen leyes, los que no conocen a Dios, aquellos que gobiernan, que están puestos para direccionar, para hacer luz de la gente y hacen cosas perversas, por eso Dios hace juicios en la tierra, porque la Biblia dice no matarás. La Biblia dice no matarás. Y nuestros legisladores y aún otros ciudadanos de bien apoyando la ley del aborto, porque la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo, sí, sobre su propio cuerpo, pero no, el cuerpo que tiene ahí no es de ella, es un ser vivo que le pertenece a Dios. Y aprueban las leyes del aborto en contra de lo que dice el mandamiento, no matarás. ¿Te das cuenta? Y nuestros legisladores, nuestros sabios, nuestros pensadores dirán, sí, puede matar, usted puede matar ese niño, lo puede. Eso es una infringir la ley de Dios. Y muchas otras cosas. Este libro para ellos está pasado de moda. La ONU ha dicho recientemente que le aconseja a los gobiernos, escúcheme, que traten con las iglesias y que tienen que hacer políticas, dicen,
para direccionar mejor las iglesias, porque las iglesias están causando un problema a la sociedad. Porque dicen ellos que las iglesias se están, entre comillas, oponiendo a cosas que son reales y que no podemos tapar, como por ejemplo el matrimonio entre homosexuales, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, que lo que la Biblia dice, eso está mandado a recoger, que tenemos que evolucionar. Y la ONU está recomendando a los gobiernos que revisen esas políticas sobre las iglesias y que comiencen a reacondicionar esas políticas para que las iglesias tomen un mejor direccionamiento. Apostasía. El anticristo. ¿Te acuerdas que leímos eso en 2 de Tesalonicenses? El camino para la apostasía está siendo pavimentado. Está siendo pavimentado. Tú y yo no vamos a ser obreros en ese camino. Tú y yo no vamos a hacerlo. Mira, cuando tú y yo aceptamos a Cristo, te tengo que decir algo. Cuando tú te metes con Dios, cuando tú y yo nos metemos con Dios, el diablo nos declara objetivo militar. Tienes que entender eso. Yo tengo que entenderlo. Seguir a Cristo le costó la cabeza a Juan el Bautista. Seguir a Cristo te costará tu cabeza o mi cabeza. Pero tenemos que estar dispuestos a eso. No apostataremos de la fe. No apostataremos de las doctrinas que Dios nos dio, de las que nos ha enseñado. Vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina. Lo está recomendando la ONU, un organismo con autoridad mundial. Pero en una forma diabólica. No estoy diciendo que sea completamente mala la ONU, no. Pero hay gente perversa ya. Que es legal que se casen las lesbianas, que es legal que se casen los homosexuales. A la palabra a mí me dice que ni los sodomitas entrarán en el reino de los cielos. Dice la Biblia que ni los afeminados ni los que se acuestan con varón no entrarán en el reino de los cielos. Eso no se puede cambiar. Aquí está, no se puede cambiar. No apostataremos de la fe. No escucharemos doctrinas de demonios. No nos acoplaremos a ellos. No, si somos verdaderamente hijos de Dios, no nos acomodaremos al mundo actual y sus maldades perversas. No habrá abortos en nuestras familias, en tus hijos, en su familia. No habrá abortos. La familia, la vida es sagrada para Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Sí, somos declarados objetivo militar, pero es el precio que hay que pagar por seguir a Cristo. Ese es el precio que hay que pagar. Mire, pierde tu cabeza aquí y gana tu alma al cielo. Pierde tu cabeza aquí y entra completo al cielo. Aleluya. Ese es el reto. Esa es la verdad. Aleluya. Sí, claro, el diablo le ha puesto precio a nuestra cabeza, pero la Biblia dice que en la cruz Jesús anuló todo el acta de los decretos que estaba en contra nuestra. ¿Te das cuenta? Claro, el diablo quiere hacernos daño, claro, quiere matarnos, pero eso, él no puede pasarse por encima de Dios, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Y si Dios lo permite, pues nos quemaremos en el horno de fuego. Si Dios lo permite, pues nos bajarán la cabeza con el hacha. Pues si Dios lo permite. Pero es el precio que hay que pagar. Sabes que tienes que tomar una decisión. Yo tengo que tomar una decisión. Usted tiene que tomar una decisión. Y es que tenemos que estar dispuestos a poner la cabeza bajo el hacha. O sea, cuando tú ya tienes eso en la mente, pondré mi cabeza en el hacha cuando sea necesario. Ya ahí tú te la ganaste. Ya ahí tú te la ganaste. Ya el diablo perdió con usted. El diablo ya la perdió con usted. Pero si tú estás temeroso, si tú estás, esta situación me está acobardando. No, la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, se me acaba el tiempo y se me acabó. Pero la Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Resistid al diablo. Claro, claro.
Él vendrá como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la Biblia nos da la fórmula: resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Sabe qué es resistir? No huirle. Se nos viene encima, está furioso, nos está atacando, nos está maullando, nos está vociferando, pero usted manténgase firme. La Biblia dice que si usted se mantiene firme como en el fútbol, aguántelo. No le coma cuento, no le coma cuento, aguántelo. Que si tú lo aguantas, va a estar rodeando, 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 y al fin se va a cansar de rodear porque se dio cuenta que usted no se movió. Y huirá, huirá. Pero no huya usted. El que tiene que huir es Él. Tú no tienes que huir, el que tiene que huir es Él, porque la Biblia lo dice. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Hebreos 10:39. No somos de los que retroceden. Nos tenemos que enfrentar. Eso es ser de valientes. Mira, no podemos huir de nuestra carne. La tienes que doblegar. Tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros o en nosotros. Tenemos que seguir al Señor. Tenemos que doblegar nuestra carne. ¿Cómo? Tenemos que someterla. ¿Cómo? No quiera orar. Mira, habrá un día en que tu carne se levantará cansada. Ha descansado 8 horas en la cama y se levantará cansada. Y ese día no va a querer orar. La carne nunca quiere orar. La carne nunca va a querer orar. Tú la tienes que agarrar de las mechas y hacerla orar. Así te lo digo. Y se lo digo a una persona que tiene que pelear con la carne. Yo tengo que pelear con mi carne. Yo le digo al Señor: Señor, esto es una batalla diaria. Yo me tengo, Andrés versus Andrés, ¿te das cuenta? Andrés versus Andrés, me tengo que pelear conmigo mismo en mi carne, porque mi carne no quiere orar. Hay días que como que no quiero orar. Entonces tengo que obligarme. No es lo que usted quiera. No es lo que usted quiera. Yo tengo que obligar mi carne. Esa no va a ceder voluntariamente. Entonces yo tengo que ir arrastrándome ante el trono de la gloria. Señor, aquí estoy. Esto no quería, pero aquí estamos. Hay que pagar un precio. Mira cómo se doblega la carne: en oración, en ayuno, en búsqueda constante de la presencia de Dios. Usted quiere ser un valiente, un vencedor. Usted quiere vencer su carne, quiere vencer al diablo. Tienes que esforzarte, tienes que resistir al diablo, tienes que resistir tu carne, tienes que meterte con Dios. Acuérdate que si nos alejamos de Dios, nos enfriamos y después vendría la rebeldía. Grave eso. Mira, escuché que un hombre, un predicador, creo que fue en los Estados Unidos, tenía iglesia, escribió varios libros, era un predicador de púlpito. Con el tiempo dejó crecer su carne, se confió de su filosofía, ya no oraba, solamente cogía la Biblia, 2, 3 versículos, escribía ahí unos datos y ese era su bosquejo, pero no oraba, no buscaba a Dios. Era una letra muerta, era una palabra de hombre, era una palabra filosófica. ¿Sabe qué terminó haciendo ese hombre? Terminó entregando la iglesia. dio le hicieron unas entrevistas por televisión y dio entrevistas diciendo que todo lo que había vivido era mentira, que él renunciaba a la fe, que renunció al pastorado y que todos sus libros que había escrito eran solamente mentira, que él le tocó hacer todo eso. Apostasía. Y te estoy diciendo un caso real en los Estados Unidos. Supe de otro cantante cristiano que fue muy talentoso, muy usado, vendió muchos libros. También se fue al mundo, se alejó, se rebeldizó. Dijo: todo esto que decía yo era mentiras. No nos extrañemos. La apostasía ya entró en acción. Por eso usted y yo tenemos que ser vigilantes. Por eso nosotros seremos de los que salvaguardan la fe, si me permite ese término, pero en una forma práctica, personal.
una vivencia con Dios, metidos con el Rey, en su trono, en su santuario, en el lugar secreto. Aleluya, gloria a Jesús. Te he predicado la apostasía. Posiblemente no hemos profundizado mucho, pero ya sabemos que esto está rondando las iglesias. Mira, muchos son los llamados, pocos los escogidos, dice la palabra. Oremos. Padre, te damos